Bien, pues buenas tardes y en primer lugar muchísimas gracias por invitarme a hacer del que sabe en esta beta del Grito del Emprendedor. En realidad sé porque desde 2001 llevo trabajando con emprendedores y al final viendo a muchísima gente. Alguna vez tuvimos una discusión en Twitter, creo que fue contigo, Juan, en la que debatíamos acerca de si los que no son emprendedores o los que no somos emprendedores debemos hablar o no de emprendimiento. Yo siempre digo que al final es como si le pides o como si una mujer le pidiera a su ginecólogo que fuera mujer, es decir, pues no puede ser. Y sin embargo, pues hay buenos médicos especializados en estos asuntos, ¿no? Por tanto, al final acabo de ver pacientes y de conocer muchas historias clínicas y mucha patología, pues supongo que algo he aprendido y al final también supongo que el hecho de no tener esa condición de emprendedor, en el sentido estricto de lo que entendremos por emprendedor, porque también podríamos debatir sobre eso, pues algo creo que puedo aportar también con una cierta asepsia, ¿no? Con una cierta visión desde fuera, ¿no? Un poco tal, que al fin y al cabo siempre entra. Sin embargo, yo hoy, como decía antes Alex, yo no quiero dar la típica charla en la que diga a la gente qué es lo que tiene que hacer en función de mi experiencia, sino que a raíz de mi experiencia lo que quiero es plantear 10 dilemas, 10 dudas en las que no se puede decir esto es A o esto es B, sino que cuando uno se pone a emprender, pues se encuentra una serie de cosas que dice hago esto o hago lo otro, porque hay mucha gente que dice que hay que hacer esto y mucha gente dice que hay que hacer justo lo contrario. Entonces vamos a ver cuáles son esas cosas que en este tipo de charlas se dicen a los emprendedores que tienen que hacer o justo lo contrario también se tiene que hacer. Entonces, bueno, pues esa es un poco como he armado para hacer algo así rapidito y ameno, porque como hemos dicho en el Grito del Emprendedor la palabra la tienen que tener los emprendedores y quizás mi única función es calentar un poquito el ambiente y refrescaros un poco la memoria acerca de la aventura en la que estáis inmersos y poco más. Pues como se acaba de decir también antes, hay una cierta burbuja acerca del asunto del emprendimiento. Yo llevo trabajando en emprendedores desde 2001. Cuando yo empecé a trabajar en emprendedores, la palabra emprendimiento no estaba en el diccionario. Tú buscabas emprendimiento en el diccionario de la Real Academia y ponía que no existía. El vocablo no existe, vaya al diccionario de dudas, ¿no? Entonces, es decir, no existía el vocablo porque no existía el fenómeno. ¿Y ahora qué ha pasado? De pronto el vocablo entró en julio del año 2009 o algo así, creo recordar, o 2010. Y a partir de ese momento, pues todo ha sido como una burbuja del emprendimiento, está metido en todos los programas políticos, en todos los discursos de responsabilidad social corporativa de las grandes compañías. Todo el que quiere hacer algo por la patria se basa en el emprendimiento, ¿no? Y al final, pues resulta que ha habido gente que dice, ¿se puede llamar emprendedor a Florentino Pérez? Hemos cambiado el concepto empresario por el concepto de emprendedor y a mí esto me parece también un error. Tenemos un emprendedor típico como Pau García Milá, por ejemplo, que es el típico icono del emprendedor que se pasea por ahí, pues eso, con sus charlas sobre soy emprendedor, y el otro también habrá emprendido en algún momento, supongo. Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre emprendedor y empresario? ¿Soy un emprendedor? ¿Soy un empresario? ¿Soy un emprendedor que quiero convertirme en un empresario? Todas estas dudas están ahí y deberían estar plasmadas en las cosas que hacemos para emprendedores. Alguien dijo, y a mí me gustó mucho, alguien de la CEIM, de la Confederación Empresarial de Madrid, decía que ser emprendedor es una actitud con C y ser empresario es una aptitud con P. Es decir, ser emprendedor empapa a todos los ámbitos de nuestra vida. El emprendedor es alguien que siempre está yendo un poco más allá, buscando la oportunidad, intentando aprovechar cada hueco para hacer algo en diferentes facetas de la vida. Y al final el empresario es el que en esta tarea ha resultado apto, ¿no? Es decir, es aquel que ha logrado al final, bueno, pues tener una empresa, generar empleo, tener una cierta estabilidad, una cierta supervivencia en el tiempo y conseguir, bueno, un resultado positivo. Por tanto, la primera cosa es eso, distinguir entre emprendedor y empresario. Por eso, cuando hablamos de emprendedor, como es una actitud, pues la divulgamos a todos los sitios y se lo contamos a todo el mundo, se lo contamos a todos los chavales en el cole y a toda la gente en la universidad y a toda la gente que se encuentra en un momento determinado en situación de desempleo o a todo el mundo que en un momento determinado no tiene una salida clara y tiene un futuro por delante, le proponemos ser emprendedor. En realidad deberíamos proponerle a toda la sociedad ser emprendedora, pero eso no quiere decir que toda la sociedad acabe siendo empresaria.
Y el concepto de empresario no debe denostarse, no se debe utilizar la palabra emprendedor, desde mi punto de vista, como para suavizar el concepto de empresario. Porque al final empresario, empresaria, pues es alguien muy positivo en una sociedad, es alguien que además con una ética y con una forma ética de hacer negocios genera riqueza, genera empleo, genera responsabilidad social, fija población al territorio, genera identidad muchas veces en los territorios. Hay pueblos enteros, yo qué sé, ¿qué sería de Aranda de Duero sin Pascual, ¿no? Todo el mundo está orientado, ¿no? Y tiene se identifican, o Arteixo, La Coruña, sin Inditex, ¿no? Por lo tanto, hay determinado muchas veces que un territorio se identifica con un empresario, con la labor y el trabajo de un empresario, ¿no? Pero bueno, dejo ahí la pregunta acerca de ¿cuántos colegios públicos llevan el nombre de un empresario? La segunda cosa es, bien, todo el mundo tiene que ser emprendedor, todo el mundo tiene que emprender, y miramos las estadísticas y miramos que hay dos tipos de emprendimiento. Emprendimiento por necesidad y emprendimiento por oportunidad. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? ¿O qué diferencia hay entre un territorio que tiene mucho emprendimiento, pero ese emprendimiento es por necesidad, y un territorio que tiene mucho emprendimiento, pero ese emprendimiento es por oportunidad? Fijaos, si cogemos el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, y miramos los territorios más emprendedores del mundo, vemos que suele ganar países como Uganda, por ejemplo. Yo recuerdo que en el año 2008 o por ahí el país más emprendedor del mundo según el GEM era Uganda. Pero claro, si íbamos a las estadísticas veíamos que en Uganda el 50% de los emprendedores se consideraban emprendedores por necesidad y el otro 50% por oportunidad. Si vamos en esos rankings a los países menos emprendedores del mundo, como por ejemplo Francia es uno de los países menos emprendedores del mundo. Sin embargo, el 90% de los emprendedores emprenden por oportunidad y el 10% de los emprendedores por necesidad. También tendríamos que ver en el mundo desarrollado y en determinadas condiciones a qué llamamos emprender por necesidad. A veces una necesidad vital de salir de una rutina, de un hastío, de una situación de una empresa que te aburre o de un estatus vital que ya te soporiza, ¿no? Entonces necesitas autorrealizarte y necesitas salir. No es lo mismo necesidad en países desarrollados que en otros países. Pero sí es cierto que mi teoría, mi tesis, es que el emprendimiento por oportunidad es lo que llamaríamos o da lugar a un emprendimiento de calidad. Un emprendimiento que normalmente tiene muchas más posibilidades de supervivencia y muchas más posibilidades luego de generación de riqueza y empleo estable en el tiempo. Quiero decir con esto también que me parece un poco arriesgado animar a todo el mundo al emprendimiento como salida a una situación personal crítica en un momento determinado, ¿no? Me parece que es mucho más interesante orientar a la gente hacia oportunidades. Identificar cosas que están pasando en otros sitios que te parecen interesantes y que te mueve a emprender. Me parece mucho más interesante mover a la gente a emprender que empujar a la gente a emprender. Y esa es otra de las grandes, yo creo, dudas que uno tiene en la vida. ¿Emprendo porque necesito emprender? ¿O emprendo porque he descubierto una idea que yo creo que puede ser rentable, que me apasiona, que me apetece, que creo que tiene buena pinta, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que es mucho más positivo. La siguiente diferencia o la siguiente duda es el que emprende solo o con otros, el emprendedor con ánimo de lucro, el emprendedor solo, el autónomo de toda la vida, o con otros, mercantil, es decir, ese emprendedor que se busca a sus socios, sus inversores y tal, o el emprendedor que emprende para otros. Este también es emprendedor. Hay muchos emprendedores que emprenden para otros y son emprendedores que normalmente se diluyen, es decir, que en el emprendimiento que crean no aparecen, no tienen un nombrecillo con sus títulos ni le van a poner su nombre a un colegio público si alguna vez alguien toma la iniciativa de ponerle a algún colegio público nombres de empresarios, ¿de acuerdo? Entonces, también el que emprende para otros es un emprendedor al que hay que prestar atención. También el emprendimiento social forma parte de este emprendimiento y también hay que llamar a la gente a que emprenda para otros. Normalmente las sociedades que tienen mucha gente que emprende solo o con otros son sociedades que dan lugar también a muchos emprendedores para otros. Es más, un emprendedor solo o con otros, es decir, un empresario, puede tener dos gorros. Ese empresario de su negocio convencional que además presta su capacidad emprendedora a iniciativas que necesitan de emprendimiento. Uno puede donar emprendimiento. Últimamente, además, en este caso en el que decíamos que mucha gente les estamos empujando al emprendimiento, yo crearía estructuras en las que alguien dona emprendimiento y ese emprendimiento
pues puede servir para generar empleo, para generar sistemas de ayuda a determinados sitios, ¿no? Por tanto, pensemos si emprendemos solo con otros, si emprendemos para otros, o si una vez emprendido tenemos la oportunidad de emprender para otros. Siguiente dilema. Con respecto al proyecto, conviene desapasionarse. Normalmente dicen los emprendedores, yo estoy muy enamorado de mi proyecto. No, estás apasionado con tu proyecto. Ya sabéis que el amor no es ciego, la que es ciega es la pasión. O sea, lo que nos ciega es la pasión. Por tanto, conviene estar enamorado de lo que se hace, conviene tener amor por lo que se hace, es decir, negación de uno mismo para conseguir lo que se desea, pero no conviene apasionarse con lo que se hace, porque al final la pasión normalmente nos lleva a la irracionalidad en muchos casos. Por tanto, invito a los emprendedores muchas veces a desapasionarse con su proyecto, a dejarse asesorar, aconsejar, a buscar lo mejor para el proyecto. Y buscar lo mejor para el proyecto a veces implica negarse a uno mismo, a veces implica negar la propia visión del proyecto, a veces implica compartirlo con otros, a veces implica cosas que en principio no nos apetecían. Pero, insisto, tratemos de desapasionarnos de nuestros proyectos. A partir de ahí, hemos identificado una oportunidad, tenemos más o menos claro por dónde vamos a tirar, y cuando empezamos a trabajar, quien dice tecnología dice conocimiento, pero hay emprendimientos que están orientados hacia un conocimiento exhaustivo de una tecnología y otros que están orientados al usuario. Conviene diseñar pensando en el usuario. Hay que tener un buen conocimiento de la tecnología, pero sobre todo, hay que tener un buen conocimiento del usuario. Esa es la clave. La gente suele estar apasionada con su tecnología. La gente suele estar apasionada con lo que sabe hacer. Y además suelen tener esa reflexión general que dicen, si es que el mundo no... Porque cuando fracasan luego y tal, dice, no, yo tuve una vez un emprendimiento ya y tal, dice, lo que pasa es que bueno, en aquel momento el mercado, la sociedad no estaba preparada para aquello, ¿no? Llegué muy pronto, ¿no? Fui un pionero. Bueno, pues entonces no había oportunidad. El concepto de oportunidad, del que hemos hablado antes, oportunidad, necesidad, voy hilándolo todo, oportunidad tiene que ver con el espacio-tiempo. Eso es oportunidad. Siempre se dice, hay que emprender, hay que buscar las oportunidades. ¿Qué es una oportunidad? La oportunidad tiene que ver con el espacio y el tiempo. Los emprendimientos tienen que ser viables aquí y ahora, o en México y ahora, o en no sé dónde dentro de 6 meses. O tenemos que saber cuál va a ser el momento. Por tanto, apasionarse con la tecnología, sí, pero pensando en el usuario. Porque al final el usuario es el que acepta. Lo decía Schumpeter hace ya más de 50 años, ¿no? Decía que no hay innovación si el mercado no la acepta. Si el mercado no acepta tu innovación, tienes una novedad, pero no tienes una innovación. La innovación implica la aceptación por parte del usuario. Por tanto, utilizad la tecnología, utilizad el conocimiento, lo que sabéis hacer, pero siempre pensando en para qué y cómo lo va a usar el cliente. Esa es la clave. Siguiente cosa. Bien, tengo tecnología, tengo mi usuario y ahora, ¿qué hago? ¿Utilizo un modelo de negocio abierto, un modelo de innovación abierta o un modelo de innovación cerrado? Insisto, estos son dilemas. Yo no digo que sea mejor un modelo de innovación abierto que un modelo de innovación cerrado. Hay modelos de innovación cerrado que son absolutamente exitosos. Microsoft, Apple son exitosísimos, son cerrados. Tienen sus sistemas internos de I+D, tienen sus sistemas internos de explotación y si quieres entrar tienes que pasar por su estándar de mercado, por su canal y comprar. Pero tenemos por otra parte la filosofía de lo abierto, que además aquí la hemos trabajado mucho, ¿no? Acordaros que el software libre no es solo software libre, sino que es toda una filosofía que se extrae de ahí, ¿no? Todo el mundo Android y todo el mundo libre es una filosofía de negocios que podríamos llegar a aplicar a comida, yo qué sé. En definitiva, la clave es de dónde ganamos dinero, del producto en sí o de distribuir el producto. ¿Cómo mejoro mi tecnología? ¿Invirtiendo mucho en I+D o compartiendo la tecnología y haciendo un desarrollo colaborativo? Y yo centrándome en un target de cliente al que conozco muy bien. Si yo me oriento a un cliente muy mío,
y me convierto en una solución total para ese cliente y ese cliente me identifica como el experto en él, me va a permitir hacer un modelo de negocio abierto. Es decir, puedo tomar toda la tecnología que hay por ahí y adaptarla a lo que yo sé, a mi cliente. Centrarme en un cliente me permite tener modelos mucho más abiertos. Centrarme en la tecnología me va a llevar normalmente a modelos mucho más cerrados, porque tengo que proteger mi tecnología, porque ese es mi core, ¿de acuerdo? Ese es lo que yo realmente sé hacer. Por tanto, reflexionemos en función de la orientación que yo tengo, las oportunidades o el modelo de negocio que tengo que adaptar. Modelos de negocio muy cerraditos, con estándares de mercado muy blindados, o modelos de negocio muy abiertos, llenos de crowdsourcing, donde me llegan cosas de todos los sitios y que yo voy orientando hacia un público, hacia un mercado que conozco muy bien. Otra gran duda es, y esto cuando uno empieza a relacionarse con inversores, empieza ya a tener esta duda. Cuando uno se relaciona con los inversores te dicen, céntrate. Céntrate porque cuando focalizas toda la energía, si tú tienes la luz del sol, pero si le pones una lupa, quema. Por tanto, cuando tú concentras la energía, generas mucha más. Sin embargo, si la dispersas, pues tienes un calor tibio, suave, agradable, pero no acabas de quemar, no acabas de arder, ¿no? No acabas de explosionar, de explotar. Sin embargo, a veces yo suelo recomendar, y alguno de los que haya trabajado conmigo, a veces recomiendo diversificar para separar el riesgo y tener una línea líquida, algo que nos va dando dinerito de una forma sencilla y que nos permite generar valor por cuenta propia, y luego después ir dedicando ese dinero con otro más a ir desarrollando aquello que va a tener un resultado en el largo plazo. ¿Qué hacer? Pues es un dilema. Es un dilema. Depende de la probabilidad de éxito que yo anticipo, depende de la cantidad de recursos que consuma mi desarrollo, depende de si tengo capacidad de acceso a una inversión fuerte o si tengo que autofinanciarme durante un tiempo hasta demostrar ventas, hasta demostrar que llego al mercado, que soy capaz de entrar en el mercado, de tener una imagen de marca reconocida, y lo tengo que hacer con mis propios recursos. Cuando yo tengo que aportar mucho de mí mismo, cuando tengo que aportar mucho, tengo que apalancarme conmigo mismo, entonces conviene diversificar para poder llegar rápido al mercado. Conviene llegar muy rápido al mercado. Por tanto, conviene tener algo que me permite llegar rápido al mercado, testear a mi cliente, que me conozcan, conocer, y a partir de ahí ir invirtiendo progresivamente en una solución realmente mágica para ese mercado, para ese cliente, ¿no? Para ese target al que yo me dirijo. Pero es uno de los grandes dilemas. A partir de este dilema, la clave está en si trabajo, si mi empresa está diseñada para generar valor o para generar beneficio. ¿Qué es lo que yo me espero de mi empresa? ¿Que me dé un beneficio todos los meses o todos los años que me permita vivir a mí y a 3 generaciones más? Dice Ken Morse, el responsable de emprendimiento del MIT, un tipo al que yo admiro bastante, que hoy en día Internet es un poco como los restaurantes. Va a haber muchos, pero solo unos cuantos serán McDonald's. Espera, que tengo que terminar. Cuando McDonald's, digo en volumen, en crecimiento, ¿de acuerdo? No en calidad. Pero hay restaurantes que conocemos de toda la vida, en todas las ciudades está el típico restaurante de toda la vida, que viven 4 generaciones del mismo restaurante, que viven bien, que el restaurante además tiene un reconocimiento muchas veces internacional, que es una familia que lleva no sé cuánto, que les da su beneficio, que comen y tal, no pasa nada. No hay que elegir, es decir, no es mejor lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, ser emprendedor no tiene que decir, no tiene que implicar construir un modelo que implique vendérselo a Google el día de mañana. No es lo mejor. Bueno, será lo mejor para alguien, pero no es lo mejor para el emprendedor. Para el emprendedor lo mejor es aquello con lo que uno se sienta a gusto y aquello que esté diseñado a la medida de sus capacidades y de sus necesidades. Y al final cada uno tiene unas capacidades y unas necesidades. A partir de 2 millones de euros de facturación, las capacidades exigidas a un directivo cambian por completo. Por tanto, uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. Hasta dónde uno puede llegar sin perder el sueño, sin perder el tiempo que uno quiere dedicar al negocio y sin perder el tiempo que uno quiere, o la salud, yo qué sé,
pero que uno tiene que ver hasta dónde llega y no pasa nada, no es malo. Uno puede tener un negocio diseñado para que te dé tu beneficio, para sacarle un sueldecito majo y no pasa nada, no es condenable. Ahora bien, uno puede tener la legítima ambición, y vamos a ayudarle a eso, de tener algo que sea escalable, como hemos dicho antes, algo muy escalable. En esa línea, como decíamos, uno tiene que ver si se convierte en gestor o sigue siendo emprendedor. Dice Pau García Milá una frase que a mí me gusta mucho: la mejor decisión que tomé en mi vida fue buscarme un jefe. Y es que cuando los negocios, como os digo, empiezan a escalar mucho y se me escapan de las manos, lo mejor que uno puede hacer es externalizar esa parte de gestión y seguir centrado en la visión, como ha hecho un poco Amancio Ortega, ¿veis? Amancio Ortega sigue haciendo lo que él sabía hacer: diseñar ropa, estar pendiente del cliente, no sé qué, y se ha buscado siempre, primero a José María Castellano, ahora a Pablo Isla, es decir, busca siempre un gran gestor. Como decían en la lista de Schiller, en la vida hay que tener un médico amigo, un cura tolerante y un buen contable, ¿de acuerdo? Entonces, buscaros un buen contable y que os ayude. Y por último, y termino, al final uno tiene que decidir si es rico o rey con su negocio. Insisto, no es mejor una cosa que la otra, todo lo que os he presentado son dilemas. ¿Rico o rey? ¿Qué significa esto? Si alguien quiere llevar un negocio hasta su máximo potencial, lo más normal es que acabe teniendo un 30% de su negocio como máximo. ¿Cuánto puede tener Emilio Botín del Banco Santander o la familia Botín del Banco Santander? Un 7% como máximo. Lo importante es tener el control, nada más, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que ver si quiere ser rico o rey. ¿Quieres ser el rey de tu negocio, que nadie venga a sentarse en tu consejo de administración, o como le pasó a Steve Jobs, que al final le acabaron echando de su propia compañía? ¿O quieres realmente llevar tu negocio hasta el máximo y eso implica compartirlo y dar entrada a gente que te inyecta capital, conocimiento y te lleva hasta arriba? Bien, pues es la gran diferencia, ¿no? Al final, un emprendedor es algo muy relativo, como siempre, y lo que mi madre cree que hago cuando emprendo es capitanear un gran equipo de gente y ser el jefe. Lo que creen mis amigos es que vivo fenomenal, porque soy empresario. Lo que cree la sociedad es que soy un tipo rico y adinerado que tiene una isla para irse de vacaciones. Lo que creen mis inversores es que trabajo duro y que soy un tipo con visión y con capacidad de hacer negocios. Lo que yo creo que hago es que estoy descubriendo la gran piedra filosofal, que soy realmente un tipo visionario, capaz de encontrar la próxima fórmula del éxito. Y lo que realmente hago es estar hasta aquí agobiado y esperando a que llegue mi próximo cliente. Pues nada más, muchísimas gracias, enhorabuena por ser emprendedores, y ya sabéis que tenéis aquí una oficina, un espacio a vuestra disposición para ayudaros a emprender. Muchísimas gracias. Pues nada más.